el tema del momento, por supuesto, tiene que ver con lo que está ocurriendo en el pacto histórico después de la decisión del Consejo Nacional Electoral, que le pone unos límites a la registraduría. Daniel Quintero se retira de esa consulta que está planeada para ya, de este domingo en 8. Dice el presidente Petro a través de su cuenta en X que él continúa, que el pacto histórico continúa en la consulta, pero entonces solo participarían Corcho y Cepeda. ¿Qué pasará con el tarjetón donde aparece también Daniel Quintero? Bueno, muchas preguntas y ese sin duda es el interrogante político del momento. Gustavo Bolívar es uno de los grandes alfiles del partido del presidente, cercano, ex candidato a la alcaldía, senador y precandidato presidencial. Doctor Bolívar, me encanta tenerlo. Bienvenido. Hola, Vanessa. Muy buenos días a ti, a tus oyentes y a tus compañeros de la mesa. Me da la impresión de que hay como un mare magnum ahí adentro del pacto histórico. ¿Usted cómo lo está viendo? Sí, realmente todo esto se deriva de la incertidumbre jurídica que nos ha generado el hecho de que el CNE no nos haya otorgado la personería jurídica con plenos derechos, porque recuerda que nos entregó una personería jurídica condicionada y como no hemos podido hacer uso de esa personería jurídica, entonces esta consulta que iba a ser del partido, si no hubieran dado la personería, tendríamos un partido y ese partido hace una consulta, elige un candidato para ir a la consulta del Frente Amplio. Pero como nos niega que el partido sea quien inscriba esos candidatos, o sea, ayer resolvieron que no podía ir el logo de un partido que no existe, y es verdad que no existe porque pues no se han subsanado los condicionamientos, las sanciones y una cantidad de cosas que impusieron como condición para entregar la personería en pleno. Entonces, como no existe ese partido, pues entonces ya no es una consulta partidista, sino se volvería una interpartidista, y ahí hay un riesgo jurídico muy alto de que el candidato que gane la consulta ya no pueda ir a marzo y tendría que irse directamente a la primera vuelta y pues nos parten la intención que teníamos de unidad de hace mucho tiempo. Doctor Bolívar, ante tanto riesgo, vacío jurídico, ¿por qué siguen insistiendo en la consulta del 26? ¿El camino no sería buscar otro mecanismo para elegir el candidato del pacto de cara al Frente Amplio en marzo? Claro, ustedes recordarán que una de las propuestas era que en vez de esa consulta que tiene tanto riesgo jurídico, pues hubiéramos hecho unas encuestas, una o dos, inclusive 3, y haberlas promediado para que el candidato saliera de esas encuestas, pero esa propuesta no fue acogida. Y miren lo que está pasando hoy, pues yo me salgo de la consulta para no tener la posibilidad de enfrentar de tener que apoyar a Quintero en un eventual triunfo de Quintero, y ahora Quintero se retira y yo me quedo por fuera. O sea, siento que ahí hubo también una especie de jugada rara, pero la realidad es esa, que hoy con el retiro de Quintero quedan 2 candidatos. Yo estoy apoyando a Iván Cepeda y ya tocaría esperar a ver cuál es el resultado de esa consulta. Doctor Bolívar, pero ¿qué hay de nuevo que haya precipitado la renuncia de Daniel Quintero? Porque los partidos pidieron, es que están los documentos donde los partidos, el Partido Comunista, la UP, piden que se haga una consulta con estos candidatos, aprueban el tarjetón incluso, y ahora estalla esto y dicen, no, esa no era la consulta que queríamos, y la registraduría ya les había dicho, aquí está, ponemos pacto histórico, pero el partido no existe, es una denominación que ustedes pidieron. ¿Qué es lo nuevo? ¿Es algo político al interior? No, es que esto es todo un tema muy complejo, porque a nosotros una tutela que interpusimos con Carolina Corcho nos da unas medidas cautelares que son de emergencia, que son de urgencia, porque ya se vencía el plazo de la inscripción y no teníamos partido. Entonces la magistrada dice, apelando a la Constitución, porque es que por encima de lo que diga el CNE, lo que digan las leyes, está la Constitución, y la Constitución le blinda a los ciudadanos el derecho a ser elegidos. Entonces ella nos tutela ese derecho, dice sí se pueden inscribir, y después viene el tribunal en pleno ya a fallar de fondo la tutela que nos había dado las medidas cautelares y dice que no, que ya no valen esas medidas cautelares. Entonces ni siquiera la justicia está de acuerdo en eso. Y después entonces eso nos vuelve al mismo terreno que estábamos antes de la tutela, que era una personería jurídica condicionada. Y como no se subsanaron los condicionamientos, pues entonces no tenemos personería.
Esa es la realidad. Y al no tener personería, entonces no hay un solo, no pueden ir los 3 candidatos por un solo partido porque no tiene personería. Entonces se tienen que ir por separado y ahí es donde nace el riesgo jurídico. Al irse por separado, se vuelve esto una consulta interpartidista y la ley sí es clara en que no puede haber 2 consultas, no puede haber personas en 2 consultas interpartidistas. Entonces ya no podrían ir a marzo. Ese es el riesgo que están corriendo los candidatos que se queden en esa consulta. ¿Por qué, doctor Bolívar, si usted puso la tutela con la candidata Carolina Corcho, ella decide entrar a la consulta, tan valiente en este momento, pero hasta ayer no era tan valiente, y usted no? Porque ya fue una cuestión ética de coherencia, porque el ganador de la consulta, los que no ganaran la consulta, están obligados a apoyar a quien ganara la consulta. Y ante la posibilidad de que ganara Quintero, a mí sí me quedaba muy difícil apoyar un candidato con todos esos ruidos de corrupción que tiene, con un juicio pendiente, ahora con el hermano también metido en un tema de contratación. Hay mucho ruido, entonces a mí sí me quedaba muy difícil, luchando contra la corrupción toda la vida, dejar mi vida cómoda para venir a luchar contra la corrupción a Colombia y tener que haber cargado el maletín a una persona que tiene todas esas sombras encima. Entonces yo lo hice por ese acto y no me arrepiento, porque uno en la política tiene que ser coherente y ese es el mayor capital que puede tener una persona en política. Y si me toca aplazar las aspiraciones lo hago, pero ante esa posibilidad yo tenía que reaccionar. Y ahora resulta que se retira el hombre y que ellos por fuera también. Pero bueno, así es la política, es de dinámica, digamos. Se retira Daniel Quintero, pero de alguna manera es un triunfo también para ustedes, quienes nunca estuvieron de acuerdo con la llegada y la participación de Daniel Quintero en la consulta del pacto. Correcto, porque es que como nos habían dicho que esta era una consulta de la izquierda, del progresismo, y iba a haber... Lo perdí. ¿Doctor Bolívar? Lo perdí. Claro, él se retira. ¿Ahí está? Me cerró el... No, ya. Tiene razón en iba en el progresismo, ahí, hasta ahí le alcanzamos a escuchar. No, tiene razón la última apreciación, porque como esa era una consulta de la izquierda y nos metieron ese embuchado acá, pues nos dinamitó la consulta de la izquierda. Ya no era una consulta de la izquierda. Ahora sí vuelve a ser, si se quedan Carolina e Iván, sí vuelve a ser una consulta de la izquierda. Y yo sinceramente les digo que, pues a pesar de que estoy apoyando a Iván, cualquiera de los dos que gane, salgo a apoyarlo y desisto. Ya sin el peligro de que esté una persona tan cuestionada ahí, cualquiera de los dos que gane a mí me parece que nos representa, ahí ya me sentiría yo representado. Claro, pero usted ya no puede entrar en esa consulta y de todas maneras Daniel Quintero ya está en el tarjetón. Yo creo que el interrogante ahora, yo no sé si yo la verdad es que no he podido como descifrar para dónde va esto, pero uno creería que lo que sigue pues es que no haya consulta, aunque el presidente dijo que sí, pero si hay consulta, está Quintero de todas formas en el tarjetón. Y él puede retirarse y decir, no, yo más bien no, yo creo que eso no, pues no se puede así tan fácil, según lo que he entendido, ¿no? No, lo que están hablando es que cuando uno ya ha dado el sí, porque el calendario electoral le da unos días, 8 días después de inscribirse, para arrepentirse, para bajarse, para cambiarse, bueno, y pasado ese lapso que ya pasó, ya uno, digamos, queda obligado a cumplirle al Estado pues con esa inscripción, porque el Estado invierte pues, una millonada en la impresión de los tarjetones y la publicidad, etcétera. Entonces yo creo que vienen unas sanciones. 200 millones de pesos, 260 mil millones de pesos. Exacto, entonces yo creo que sí vienen unas sanciones para quienes se retiren. Ahora, si se retiraran los 3 alegando la incertidumbre jurídica, pues ya sería distinto, porque ya cesan, ya paran, digamos, la consulta, ya no se invierte toda esa plata, pero lo que está diciendo Iván Cepeda ahora, que tiene razón, es a mí entréguenme por escrito un concepto, el CNE, tiene que ser el CNE porque la registraduría igual no es vinculante, la registraduría acata órdenes del CNE y de la Constitución. Pero si el CNE le escribe por escrito que sí puede participar el ganador de esa consulta en marzo, pues ahí ya se despeja la incertidumbre jurídica, pero el CNE no va a hacer eso. Ustedes saben que ellos fueron los que propiciaron todo porque no entregaron la personería en pleno y ahora se niegan ayer a acatar la medida cautelar, porque a pesar de que la tutela haya fallado de fondo,
La medida cautelar es un salvavidas de urgencia. Y ya tirado el salvavidas, usted no lo puede recoger después. ¿Cómo así que están ahogándose una persona en el mar? Le tira un salvavidas, la gente se agarra y después sale otro magistrado a decir, no, ya no vale, entonces quitémosle el salvavidas. No, cuando hay una medida cautelar y es de urgencia, eso ya es vinculante, ya queda, ya, digamos, se vuelve constitucional. Y eso es lo que no respetó el CNE ayer, al no dejar que estuviera el logo del pacto histórico dentro del tarjetón. Doctor Bolívar, pero es que me da pena decirle, pero es que por eso las medidas se llaman cautelares, porque se toma digamos, previamente o se toma durante un lapso para decidir de fondo, y cuando se decide de fondo, pues esa medida cautelar pierde efectos. Pero exactamente aquí lo que pasa es que no es el CNE, es que los partidos pidieron la consulta. El Partido Comunista, la UP, pidieron la consulta, aprobaron el tarjetón y ahora parece que no les gustó el tarjetón, no les gustó la consulta. Ese es el lío. El lío lo crearon sus propios partidos. No, digamos que todos han tenido parte. Digamos, pero en lo que me acabas de decir de la medida cautelar, las medidas cautelares ya son una protección consumada. O sea, ya me protegieron porque la medida cautelar tiene ese alcance. Yo protejo a esta persona o estos derechos en cualquier índole, ya después de que ya me protegió una medida cautelar, así vengan otras disposiciones de fondo, ya no me las pueden quitar. Eso es lo que dice la Corte en varias sentencias. Y sobre lo otro, pues nosotros tenemos un pedazo de culpa porque se pasaron muy tarde los estatutos, teniendo 3 años para hacer eso. Entonces se pasaron en junio, y había tiempo porque, digamos, el CNE tenía 30 días hábiles para fallar y no falló en agosto, que era más o menos donde daban los 30 días hábiles. Va a fallar en septiembre 17, a 2 días de empezar las inscripciones, y nos fallan diciendo, sí, mira, aquí está la personería, aquí se la entregamos, pero no la pueden usar porque hay unos condicionamientos para subsanar en 2 días. Eso era imposible. Entonces nos parten, dicen Colombia Humana, tienen que quedar afuera y solo entran estos 3 partidos, porque siempre la intención del Consejo Electoral, que es un órgano político, ha sido romper la unidad del pacto, y lo ha hecho. Ahí lo acaba de hacer ayer y lo va a volver a hacer en marzo, porque yo no tengo dudas que ante esta incertidumbre jurídica, cuando vengan las demandas, cuando digan no pueden participar en la otra consulta, ellos van a decir que sí, que el demandante tiene razón, porque no pueden estar en 2 consultas. Entonces sí hay un riesgo jurídico muy alto, de verdad, de que Carolina e Iván vayan a esa consulta, a menos que le hagan un concepto por escrito. Claro. Ahora, bueno, aparte, en lo personal, usted, ¿su candidatura o su camino hacia la presidencia quedó descartado? ¿O con esto se cambia de alguna manera su panorama y cambia de opinión? ¿Qué ha pensado? Pues me toca mirar por dónde se mueve esto, porque, digamos, mi carta era, si gana Quintero, que no es de izquierda, yo me lanzo, porque en el pacto histórico tiene que haber un representante, y como nos metieron a Quintero acá, pues yo me les meto allá. Eso era, digamos, pero al no estar Quintero acá, hay que mirar si él va a propiciar una división y a meterse ya otra vez allá en el pacto, en la consulta del Frente Amplio. Pero si llegara a haber una consulta entre Carolina e Iván, pues toca mirar a ver si alguno de los dos la gana. Yo los apoyo, yo no tengo problema con eso. El lío es que esa consulta se dé con las garantías jurídicas que estamos pidiendo, pero yo no las veo, las garantías. Cuando usted dice nos metieron, ¿quiénes? Pues no sé, porque esas decisiones las toma en colectivo el pacto histórico. Son varios partidos y aceptaron una persona que no era el pacto histórico y que además tenía todos esos líos jurídicos. Entonces ya es el pacto el que lo permitió que él estuviera en una consulta que era de nosotros. Entendido. Doctor Bolívar, pues nos toca volver a hablar para saber entonces qué va a decidir usted una vez ocurra lo que sea que vaya a ocurrir con la consulta, con Daniel Quintero, con su candidatura. Pues hablamos usted y yo otra vez aquí en Caracol Radio. Claro que sí, Vanessa, con todo gusto. Me pongo contenta de escucharlo siempre. Un saludo. Bueno, feliz día a todos. Feliz día. 11:32.